Que el Señor bendiga a cada uno de los hermanos y hermanas en todas partes donde van a ver este video. La palabra de Dios en el libro de San Marcos capítulo 4. San Marcos capítulo 4. El tema que vamos a ver es parábola del sembrador. Vamos a ver qué nos dice el Señor con esta parábola de el sembrador. Vamos a orar antes para que el Señor nos ayude a entender su palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, Señor, te rogamos, suplicamos que estés con nosotros de principio a fin, nos dirijas en tu palabra, Señor, mediante tu Santo Espíritu. Ayúdanos a entenderlo, para ponerlo por obra. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Vamos a ver capítulo 4 de San Marcos. Dice: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar. Se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en la barca se sentó en ella en el mar. Toda la gente estaba en tierra junto al mar. Les enseñaba por parábola muchas cosas y le decía en su doctrina: oír, he aquí el sembrador salió a sembrar. Al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Otra parte cayó en buena tierra y dio frutos, pues brotó, creció, produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Bueno, aquí el Señor está hablando por parábolas. Vamos a ver la parábola del sembrador. Está diciendo el Señor una parábola sobre el sembrador. Pero para entenderlo vamos a continuar leyendo, porque también el Señor ahí mismo ha dado la respuesta. Porque Él está hablando por parábolas. Entonces le dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. El versículo 9. El versículo 10. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, o sea, los apóstoles, los 12, les preguntaron sobre esta parábola. Le dijo: a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sea perdonado los pecados. ¿No sabéis esto, esta parábola? Pues ¿cómo entenderéis todas las parábolas? Bueno, aquí está la respuesta. También lo da el Señor. Dice: el sembrador es el que siembra la palabra. El versículo 14, el 15 dice: y estos son los que junto al camino, quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen enseguida viene Satanás y quita la palabra que sembró en sus corazones.
Asimismo son los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados en espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra, la reciben y dan frutos a 30, 60 y a 100 por uno. Ahí está la parábola del sembrador, totalmente dicha como parábola, y también está la respuesta del Señor cuando los apóstoles le preguntan. Pero hay algo aquí importante en el versículo 11. Dice: a vosotros es dado a conocer el reino de Dios, mas a los de afuera por parábolas, para que viendo vean y no perciban, oyendo oigan y no entiendan, y se conviertan y el Señor perdone sus pecados. Ojo, acá hay un misterio descubierto de parte del Señor. El misterio es que no todos nacieron para salvarse. O sea, en esta tierra hay personas que no nacieron para salvarse. Es como los ángeles en el cielo, no todos Dios los creó para que vivan con Él, ¿no? Algo así, ¿no? Por eso la Biblia llama escogidos. El apóstol Pedro lo explica más claro. El apóstol Pedro dice que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. ¿Por qué dice antes de la fundación del mundo? Porque ya Dios nos había formado nuestras almas. Todavía no éramos materia, la materia no aparecía todavía, no era fundado toda la materia que se ve, no era creado, pero ya los ángeles estaban creados. La creación espiritual ya estaba creado. Nuestras almas que son espirituales ya estaban creados. Por eso en el libro de Job también explica, dice, cuando Dios le dice: ¿y dónde estabas tú? Dice, antes de la fundación del mundo, creo que le pregunta a Job, el Señor, ¿dónde estabas? Como diciéndole: yo ya te había creado. Si tú sabes dónde estabas, sabes en qué lugar estabas, si no había tierra todavía. Ahí con eso confirma lo que estoy diciendo, ¿no? Que nosotros fuimos creados antes de la materia. También los ángeles fueron creados antes de la materia, ¿no? ¿Qué tiempo? Eso sí no se sabe. Pero yo escuché a un demonio decir, ojo, a un demonio decir, a un demonio dijo que había sido creados los ángeles 2 días antes de la creación, 2 días. O sea, como 2000 años antes. No sé si eso sea verdad, pero yo escuché a un demonio que decía así, que ellos fueron creados 2 días antes, o sea, 2000 años antes. Para Dios un día es como 1000 años, ¿no? Pero eso no lo dice el Señor aquí, no, eso es un misterio. La Biblia dice que después lo entenderemos eso, ¿no? Cuando nos reunamos con el Señor, de repente ahí le preguntamos y entenderemos cómo fue la creación. Pero volviendo aquí, versículos 11 y 12, hay un misterio descubierto ahí. Porque el Señor habla por parábolas. Parábolas. Una parábola es algo que tiene un contenido secreto ahí, un misterio escondido ahí. Y el Señor, por ejemplo, les habla en parábolas.
En otro libro dice que el Señor les hablaba en muchas parábolas. Más adelante vamos a ver otra parábola. Y aquí lo dice el mismo Señor, para que viendo vean y no perciban, para que oyendo oigan y no entiendan, dice, y se conviertan y el Señor le perdone sus pecados. Como decía, hay diferencia en el libro de Marcos y hay diferencia en el libro de Mateo. Es bueno estudiar estos libros porque encontramos algunas cosas que en uno no lo dicen y en otro sí lo dice. Aquí lo dice clarito el Señor, el por qué le habla en parábolas, para que no entiendan, para que no se arrepientan y el Señor perdone sus pecados. Pero como dice el apóstol Pablo, alguien dirá, pues, ¿por qué Dios actúa así, no? ¿Por qué Dios actúa de esa manera? Bueno, dice que no podemos altercar nosotros con Dios, o sea, no podemos discutir con Dios. También el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, dice, no depende del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Pedro, como decía, lo dice bien claro en sus epístolas, dice Pedro, que el Señor nos ha escogido desde antes la fundación del mundo, para su gloria, para su alabanza. Somos escogidos del Señor. Y eso concuerda con otra parte cuando el Señor dijo, nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae, dijo el Señor. O sea, nadie puede recibir a Cristo si el que el Padre no le da a conocer a su Hijo, a Cristo el Salvador. Y también dijo Jesús, y nadie puede ir al Padre si no es por mí. Nadie puede conocer al Padre si el Hijo no le da a conocer, dijo. O sea que el Padre y el Hijo están de acuerdo y el Espíritu Santo están de acuerdo. Para conocer a Cristo, el Padre nos ha escogido para conocer a su Hijo. Si no fuéramos escogidos del Señor, no conociéramos al Señor y fuéramos mundanos y rechazáramos a Jesús, no estuviéramos sirviendo al Señor. A los de afuera por parábola, dice. ¿Y por qué? Para que viendo vean y no perciban y oyendo oigan y no entiendan y se arrepientan y el Señor les perdone sus pecados. Ahí está la respuesta exacta, exactamente. También el apóstol Pablo dice, Dios a quien quiere endurece. Y pone ejemplo cuando habla de Faraón en Egipto, dice, para esto te he levantado para mostrar en ti mi poder, dice. O sea que Dios levantó a Faraón en Egipto como rey, lo puso ahí, para que el rey se opusiese y no dejara salir al pueblo para Dios mostrar su poder ahí, las plagas, por ejemplo. O sea que Dios endurecía su corazón y también lo ablandaba su corazón. Porque cuando llegaba Moisés, le rogaba a Moisés, por favor, ora para que Dios quite esta plaga, decía. Pero ¿cuándo vas a dejar salir al pueblo? Mañana, decía, mañana vente, mañana viene y lleva al pueblo. Cuando se iba Moisés, después que había quitado la plaga, ya decía, no, 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 ¿para qué voy a dejar ir al pueblo? Son mis sirvientes, son mis esclavos. ¿Quién va a trabajar por nosotros? Otra vez endurecía su corazón y el Señor otra vez venía la plaga y otra vez llamaba para que Moisés orara. ¿Ves? Para esto te he levantado para mostrar en ti mi poder, dice. Y también dice el Espíritu Santo por Pablo, dice que Dios a quien quiere endurece y a quien no, que ablande el corazón. Eso concuerda con el libro de Lamentaciones. ¿Qué dice en Lamentaciones?
Hay un versículo que dice en el capítulo 2, creo, o 3, no me acuerdo por ahí, dice, ¿para qué se lamenta el hombre? ¿Por qué se lamenta el hombre? ¿Por qué se lamenta? Laméntese su pecado, dice. ¿Acaso Dios no ha hecho lo bueno y lo malo? ¿Acaso Dios no ha hecho la luz y las tinieblas? O sea, de la mano de Dios viene todo. Todo viene de la mano de Dios. Eso concuerda con lo que dice el apóstol Pablo. Dice, todas las cosas nos ayudan a bien a los que son elegidos. O sea, que nosotros como creyentes no debemos lamentarnos de nada. Todas las cosas que nos acontecen, todo, es para bien, para bien. Más bien lo que hay que hacer es dar gracias en todo, dice, dar gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios. O sea, si nos llevan preso, es la voluntad de Dios. Si nos castigan por el Señor, es la voluntad de Dios. Si no hay para comer, es la voluntad de Dios. Si no tengo dinero, es la voluntad de Dios. Si me viene una enfermedad, es la voluntad de Dios. Como Job, pues. ¿Por qué le vino la sarna a Job? ¿Por qué se le murieron los hijos a Job? ¿Por qué la mujer se levantó contra Job? Por la voluntad de Dios, pues, porque Dios dio permiso a Satanás para que actuara, ¿no? Entonces, acordémonos nosotros los creyentes con estos misterios que aparecen aquí. Acá hay mucha enseñanza. O sea, si una persona no se arrepiente y se levanta contra el Evangelio, es la voluntad de Dios. Hasta en el matrimonio, ojo, en el matrimonio. Cuando Jesús habló del matrimonio, dijo estaba hablando del matrimonio y los apóstoles le dijeron, entonces es difícil al hombre casarse, es mejor no casarse. Y Jesús dijo, bueno, dijo, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. ¿Que lo reciba? ¿Cómo es eso? O sea, ¿quién da? Dios. ¿Quién quita? Dios. Ojo, porque Jesús habló y dijo, hay eunucos que nacieron en el vientre de su madre, hay eunucos que fueron hechos por los hombres y hay eunucos que se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Los apóstoles dijeron, uy, bien difícil ese asunto del matrimonio, mejor no conviene casarse. Jesús dijo, bueno, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. O sea, todo viene de Dios. Todo viene de Dios. Todo está permitido por Dios. Todo. Porque Él es el creador, bueno. Y el apóstol Pablo dice, ¿quién eres tú que atercas con Dios? ¿Puedes tú, el barro, decirle al alfarero, ¿por qué me haces así? El barro podrá hablar a una persona que es el alfarero, el que hace, el que lo trabaja al barro, podrá decirle, ¿por qué me formas así? No puede el barro hablar con el alfarero porque él... Entonces, estemos enfermos, sanos, hayamos comido o no comido, es la voluntad del Señor. El Señor, de su mano viene todo. ¿Por qué se lamenta el hombre? Se lamenta, dice el hombre. ¿Para qué se lamenta? Laméntese su pecado, dice. ¿Acaso de la mano del Señor no viene lo bueno y lo malo? Dios todo lo ha formado. Todo. Y si Dios ha formado, Él permite que venga lo bueno o lo malo. ¿Por qué le vino la cruz a Cristo? Porque Dios lo permitió. ¿Por qué vino Cristo aquí hasta el mundo? Porque Dios lo permitió. Dios es el creador. El fácil hubiese dicho, bueno,
Yo me arrepiento de haberlo botado a Eva de aquí del cielo, a Adán y Eva, pues que sus hijos que no estuvieron aquí, no fueron desobedientes, regresen todos aquí, ¿no? En un instante hubiésemos transformados y irnos al cielo, ¿no? Al instante. Sin que venga Cristo, no era necesario que Cristo venga acá para salvarnos. Y además el Señor lo hubiese agarrado al diablo del cuello, lo hubiese tirado al lago de fuego que ya estaba formado. Y a los demonios que le siguieron de igual manera, ¿no? Claro. O sea, Dios es el que hace y deshace. Aquí Jesús habla por parábolas para que no se arrepientan, para que no entiendan, no se conviertan y el Señor no les perdone sus pecados. El Señor permite de que su pueblo no lo reciba para darnos salvación a nosotros. Pueblos gentiles, millones de personas que andaban alrededor del mundo, también descendientes de Adán y Eva, pero que Dios no les había dado la ley, entonces el Señor quiere salvarlo a los gentiles. Por eso a su pueblo le habla por parábola, para que ellos lo rechacen, se vuelvan enemigos, no lo reciban y la salvación pase a nosotros. Así, de fácil. Pero por un tiempo, la época de los gentiles. Pero eso ya prácticamente se acabó. Prácticamente ya se acabó. Prácticamente. Estamos al borde. Bueno, aquí el Señor, el asunto del sembrador, le habla a ellos por parábolas. Hay un don que se llama en la iglesia el don de lenguas. Que un creyente cuando bautiza con Espíritu Santo el Señor le da uno don de milagros, don de discernimiento de espíritus, don de interpretación de lenguas, otro don de lenguas, lenguajes, significa lenguajes, que habla lenguajes humanos o angelicales, pero que Dios está hablando ahí, ¿no? En otras lenguas, ¿no? Esos lenguajes es para señal para los incrédulos, que el Señor está ahí en su iglesia, no para la iglesia. No para la iglesia, es para los incrédulos. Por eso que también ordena, dice Pablo, en la iglesia prefiere hablar 5 palabras con entendimiento que 10.000 palabras en lengua extraña. Y hay muchos que no entienden, por ejemplo, ese asunto y se ponen a hablar en lenguas en la congregación, hablar en lenguas, ¿no? Y eso es una señal no para los creyentes, es una señal para los incrédulos. Por eso dice Pablo, en la iglesia yo quiero hablar 5 palabras, que alguien me entienda, que 10.000 palabras. ¿En qué tiempo se hablará 10.000 palabras? ¿Cuántas horas, no? Y hay hermanos que piensan como niños, ¿no? Alguien se levanta a hablar lenguas en la iglesia y ahí están, escucha y escucha. ¿Pero qué van a escuchar si no entienden nada? Bueno, pero es otro tema. Volviendo aquí, las lenguas son señal para los incrédulos y aquí en este caso, las parábolas son para la gente incrédula, para que no entienda, para que no se arrepienta. Para ellos son las parábolas. Aquí lo está diciendo el Señor, no estoy diciendo yo. Versículo 11, a vosotros es dado, primero el 10, cuando estuvo solo con los apóstoles, le preguntaron sobre la parábola. Jesús le dijo, a vosotros es dado a conocer el reino, el misterio del reino de Dios, más a los de afuera, a los mundanos, por parábolas, para que viendo vean y no perciban y oyendo oigan y no entiendan. Bueno, para que no se arrepientan y les sea perdonado los pecados. Ahí está, por parábolas.
el Señor les habla una parábola del sembrador. Y entonces aquí les da a entender Jesús a los apóstoles, le dice clarito, a vosotros, a ustedes, que han sido elegidos para que seamos hijos de Dios conmigo, para que vivan el cielo con nuestro Padre, a todos los escogidos. Lo que dice Pedro. Pedro dice que por la misericordia y la gracia de Dios nos escogió para que seamos sus primicias de sus criaturas, pueblo santo escogido de Dios ante la fundación del mundo. De Él, de su voluntad, le agradó escogernos de cada generación. Y ya dije que eso concuerda con lo que Jesús dijo. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Y nadie puede conocer al Padre si el Hijo no le da a conocer. Nadie. Eso concuerda con el Espíritu Santo que habla por Pablo, que dice, no depende del que quiere ni el que corre, sino de quien Dios ha tenido misericordia y le ha escogido. En otra parte dice, pero entonces dirás, ¿por qué Dios actúa así? Bueno, ¿quién eres tú para que tú pongas a discutir con Dios? Tú puedes decirle como barro a Dios, ¿por qué actúas así? No podemos nosotros discutirle al Señor, decirle, ¿por qué actúas así, de esa forma? Dios sabe lo que hace. A nosotros nos corresponde hacer lo que el Señor nos ha dicho. ¿Qué nos ha dicho? Dar gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya está. Y volviendo aquí a la parábola, el Señor dice bien claro. Lo del camino son los que oyen la palabra en las campañas evangélicas o en el templo. Escuchan la palabra, los mundanos escuchan la palabra, bueno, lo reciben, pero salen del templo, o sea, termina la campaña, entonces viene el diablo y arranca la palabra. Y listo, se olvidaron. O sea que en el momento escucharon, así sí, tiene razón. El predicador tiene razón. Dios tiene razón. Muy bueno el mensaje, muy bueno. Qué bacán, qué bonito. Predique ese hombre, Dios tiene mucha razón. Terminó la campaña, terminó el culto, salen, el diablo viene, arranca la palabra, se olvidaron y adiós. Adiós palabra, adiós mensaje, se olvidaron. Viene el diablo, esos son los del camino. Lo de pedregales, la semilla cae donde hay piedras. Dice que brotó pronto, dicen. Había poca tierra, más piedras había, ¿no? Una pequeña raíz se le salió, brotó la planta. Bueno, de ahí se secó. Esos son aquellos que reciben la palabra, escuchan la palabra, sea en las campañas o en la iglesia, ¿no? Lo reciben con gozo, que es bueno, dice, voy, desde hoy me arrepiento. Desde hoy, bacán, sirvo al Señor. Pero cuando comienzan a acusarle, tú te vas a la iglesia, ya te vamos a poner preso, no sé cuánto, vienen las amenazas y ya no puede bailar, no puede tomar. Bueno, viene la persecución, o sea, dice, no, no me conviene este asunto, no me conviene. Se seca, se seca la planta, se muere en otras palabras. No, en espinos. Crecieron los espinos, ahogaron a la plantita. Esos son los afanes de este mundo, dicen. Dice, yo había dicho que me voy a congregar desde ahora, voy a buscar a Dios, pero tengo que trabajar y tengo que irme para allá. Tengo que atender a mis hijos y no puedo congregarme. Tengo que hacer el otro, no puedo hacer esto. O sea, busca excusas. No puedo asistir a las vigilias porque me da sueño.
No puedo ayunar porque me da mucha hambre. Los afanes de este mundo. Es que yo tengo mi enamorada o mi esposa o mi esposo no son creyentes y para que no me haga problemas, bueno, ya no voy. Afanes, los afanes de este mundo. O sea, cambia a Cristo por las cosas de este mundo, en otras palabras. Cambia su salvación por las cosas de este mundo, afanes de este mundo. Afán para acá, afán para allá, o sea, no se congrega, no busca a Dios, afanes, afanes. Acuérdate, si no te congregas, no buscas a Dios, ya estás en la lista ¿de qué? De los que fueron sembrados en espinos. Los afanes de este mundo te han llevado el diablo, te ha puesto afán igualito que en los días de Noé. El diablo le puso afán. Los compañeros de Noé abandonaron a Noé y se fueron tras del mundo. Afanosos, afanosas se fueron y abandonaron a Noé. Y no sabían que ese afán lo llevaba a la perdición. Su fin estaba a las puertas. Vino el diablo y cargó con todos esos afanosos. ¿Y ahora dónde están sus afanes? Ellos están quemándose en el infierno, de ahí pasarán al lago de fuego. Mañana, digo mañana porque para Dios 1000 años, Cristo va a reinar 1000 años y ahí viene el juicio final. O sea, mañana saldrán al juicio final y de ahí al lago de fuego que pasarán millones y millones de años ahí. ¿A dónde está su afán? ¿Por qué tanto se afanaron? ¿Dónde están sus afanes? ¿Dónde está? ¿Qué hicieron? Desperdiciaron su momento precioso de salvación. El momento que la vida lo tenemos es el momento de salvación. Por eso la Biblia dice, no endurezcas tu corazón. Mientras tanto se dice hoy, mientras vives, el Señor te está esperando para que te arrepientas, regrese al Señor. Bueno, esos son los de los espinos. Otra parte cayó en buena tierra. Nació, creció, dio frutos a 30, 60 y a 100 por uno. La semilla cayó en buena tierra. Nació, creció, dio frutos. Una semilla dio 30 frutos, 30 por uno. Otra semilla dio 60 frutos. Una semillita dio 60 más. Otra semilla dio a 100 por uno. Acordémonos, ¿qué significa eso? El Señor está diciendo que no todos damos frutos de igual, pero que somos parte de Él, somos parte de sus miembros, parte de su cuerpo. Por ejemplo, los dedos, todos no trabajan igual. No trabajan igual, trabajan diferente. Entonces, acordémonos que según los dones, dice la Biblia, que el Señor nos ha dado, según los dones que el Señor nos ha sembrado en nuestro corazón mediante su Santo Espíritu, así actuemos y demos frutos. Así sea a 30 por uno, pocos frutos. No podemos decir, no, yo quiero dar fruto bastante. No, ¿qué fruto bastante vas a dar? Pues si el Señor te ha dado solamente para que sea 30 por uno. No podemos compararnos a los restos, ¿no? Somos miembros del cuerpo de Cristo y cada miembro es diferente uno de otro. No tiene la misma función. La Biblia nos enseña. Cada miembro tiene una función. La oreja tiene una función, la nariz otra función, la lengua otra función, la boca otra función, el estómago otra función, cada uno, pero somos el mismo cuerpo. Entonces, así como el Señor nos ha dado sus dones, siempre pongamos al servicio del Señor,
porque ya viene el Señor y entonces va a pagar a cada uno según sea su obra. Si no produces, ya el profeta Juan lo dijo, el árbol que no produce, el hacha del Señor ya está puesta bajo raíz de ese árbol que no produce. Eso lo dijo Juan, será quemado en fuego que nunca se apagará. Entonces, en la parábola del sembrador, aquí nos está diciendo el Señor que somos escogidos. Él de su voluntad nos ha hecho nacer de nuevo, nos ha sacado de las tinieblas a la luz, nos ha dado entendimiento para poder nosotros percibir, entender su mensaje, porque a Él le ha placido escogernos. Escogernos, Él de su voluntad ha nacido que en esta generación y en toda la generación el Señor dijo, por ejemplo, en 1800 el Señor dijo, fulano, sutano escogió de esa generación, estos van a ser salvos. Por resto no. De la otra generación dijo este fulano, sutano, este grupo va a ser salvo. Por resto no, se pierdan. De la otra generación el Señor escogió tantos para ser salvos. Y de nuestra generación igualito. ¿Por qué crees que las personas no vienen al culto? Ojo, ¿por qué las personas no se afanan en buscar a Dios? Porque están pasando esa situación de la diferente forma de la semilla que fue sembrada, pues no. Aquí puedes ver en tu vida si estás viviendo entre pedregales o estás viviendo entre espinos o del camino o de la buena tierra. Si estás en la buena tierra, bueno, tienes que producir según el don que el Señor te ha dado. Puede ser a 30 por 1, a 60 por 1 y a 100 por 1. Todos no producimos iguales. En la buena tierra, el creyente, si está en la buena tierra, no puede decir, yo estoy dando fruto, pero quiero dar así como fulano que veo que da bastante fruto, gana muchas almas y esto no sé cuánto. No puede decir eso porque ¿cómo se llama? Dios te ha dado un lugar para que des tantos frutos. Tú no puedes decir yo quiero ser como tal persona, como tal cristiano o cristiana. Quiero así yo enseñar, predicar, hacer campaña, etcétera. No puedes decir eso, actúa según el Señor ponga en tu corazón y según lo que puedes producir, sea 30, 60 y a 100 por 1. Yo conocí un muchacho que lo estaba formando para misionero y él, por ejemplo, oraba igual que I. Ávila, hablaba igual que I. Ávila y quería ser igual que I. Ávila. Una vez yo le escuché y yo lo regañé y le dije, mira, tú no eres I. Ávila, tú te llamas fulano. Dios te ha formado así como eres. Tú no trates de imitar a I. Ávila. Tú no trates de orar como I. Ávila, porque no eres tú, estás imitando a otra persona. Habla como Dios te ha dado la forma de hablar. Actúa como eres en forma natural. Cada uno de nosotros somos únicos en el universo, únicos, no hay otro como nosotros. Cada persona es diferente una de otra. Aunque la cara sean gemelos o sean mellizos, no dan igual fruto. El carácter no es el mismo, es diferente. Los gustos no son los mismos. Aunque la cara sea igual, pero no dan frutos igual. Porque Dios nos ha formado así a cada uno según su voluntad. Entonces, volviendo aquí, demos frutos a como el Señor nos ha escogido, nos ha puesto, esforcémonos donde el Señor nos ha puesto a trabajar en su obra.
esforcémonos, demos lo máximo. Si a 30 por uno, amén, gloria a Dios. Estamos contentos sirviendo al Señor. A 60 por uno, amén, ahí estamos sirviendo al Señor. A 100 por uno, amén. No tenemos que imitar a nadie porque somos únicos en el universo, somos únicos. Dios nos ha hecho únicos en el universo. Así que aquí te he explicado el asunto de el sembrador es el que predica la palabra de Dios. Por ejemplo, yo estoy enseñando la palabra de Dios, el Señor me ha puesto para enseñar. Esta palabra llega a muchas personas. Que serán pues como el camino, como el pedregal, como los espinos, y otros serán buena tierra. Pero yo estoy en mi lugar donde el Señor me ha puesto. Tengo que seguir ahí hasta que el Señor quiera. Amén. Hemos terminado esa parte de el sembrador y la semilla, que es la palabra de Dios. Versículo 21 dice, nada oculto que no haya de ser manifestado. También le dijo, ojo, también le dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerlo debajo del almud o debajo de la cama? No, es para ponerlo en el candelero, porque no hay nada oculto que no ha de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué está diciendo el Señor? Eso está relacionado con el sembrador. Está diciendo que la semilla, que es la palabra, se esparce así, al aire. Caiga en espinos, caiga en buena tierra, caiga en pedregales o en el camino. Bueno, el sembrador tira la semilla. Depende de dónde caiga. Está diciendo que la semilla no es para guardarlo debajo de la cama. La semilla no es para esconderlo. O sea, tenemos que esparcir la semilla. La luz se pone para que alumbre. La luz es la palabra. Donde va la palabra, que es la semilla, la buena semilla, la preciosa semilla, es la palabra. No es para guardarlo, no es para esconderlo. Es para que alumbre a todos los que están en casa o los que están fuera de la casa. Depende de dónde se ponga la luz, donde estemos. Pero hay que esparcir la semilla, sea en el tren, sea en un bus, sea en una campaña evangelística, sea en una iglesia, en un templo, o sea en la casa, donde sea. Pero hay que sacar la luz y no esconderlo. La luz es la palabra, la semilla, para que alumbre y todos vean. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que salga a la luz, dice. No podemos esconder la palabra de Dios, tiene que salir a la luz, salir al aire. 24, le dijo también, mirar lo que oís, porque con la misma medida que medís os será medido, y aún se añadirá a vosotros lo que oís, porque el que tiene se le dará, y al que no tiene, lo que tiene se le quitará. ¿Qué tiene que ver qué tiene que ver con la semilla? Tiene que ver bastante. Dice que al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le dará. El que le dio tres, bueno, dijo, Señor, me diste 3 talentos, he ganado 3 más, acá están los 6. Que 5 dijo, bueno, a mí me diste 5 talentos, aquí está el capital y he ganado 5, Señor, 10. Pero el que le dio un talento dijo, ah, no,
Tú me diste muy poco, pues. Ya tu talento ya fui y lo escondí, pues tu dinero lo escondí ahí. Y el Señor le dijo, negligente, siervo negligente, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? Le dijo, aunque sea para que genere intereses. Así hubiese ganado mi dinero, no me está escondido ahí. Quítenle el talento, dijo el Señor, y dele al que tiene 10. Eso se refiere aquí cuando dice el que no tiene, ojo, el que no ha ganado nada, aún lo que tiene le será quitado y le darán al que tiene más. Al que tiene se le dará más y al que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. Eso significa que sí o sí tenemos que dar frutos. Por eso yo cuando me encuentro con mundanos que tienen algún talento, por ejemplo, un carpintero, ¿qué le digo yo? Oye, ¿por qué no te arrepientes? No, que yo no quiero arrepentirme, pues. Ah, bueno, pon tu talento que el Señor te dio al servicio del Señor, le digo. ¿Cómo lo hago? Me dice, ¿no? Mira, ando en una iglesia evangélica y dile, hermano, yo soy carpintero y les voy a hacer las bancas gratis, no lo voy a cobrar. Ponga el material y ya yo pongo mi talento que Dios me ha dado. Quiero colaborar con la iglesia, con la que es la obra de Dios. Y si eres albañil, de igual manera, anda, trabaja en el templo, aunque sea haciendo algo para Dios. Y dile a Dios, pues yo no quiero arrepentirme, quiero irme al infierno, pues al lago de fuego, ¿no? Pero hay tu talento que me has dado y ahí yo lo pongo al servicio, que gane intereses. Entonces en el día del juicio lo que van a hacer, has puesto mi dinero al banco, está ganando intereses, ya perfecto. Hiciste las bancas de la iglesia, ayudaste en la construcción, ayudaste esto. Ah, bueno, está bien, te voy a rebajar, pues no, en lo que tú has trabajado así. O has puesto mi talento al servicio para que gane intereses. Eso se refiere, ¿no? A eso se refiere. Que si la persona no quiere arrepentirse, pero ese talento que Dios le dio, no. Siquiera tiene que ponerlo a que gane intereses. Para que en el día del juicio el Señor le diga, bueno, negligente, sinvergüenza, mi talento no lo has puesto a producir. Quítenle todo. Dele al que tiene más. Por eso dice aquí, al que no tiene, bueno, lo que tiene se le dará quitado y al que tiene se le dará más. Versículo 26, el último. Además, dijo, así es el reino de Dios, como un hombre echa semilla en la tierra. Duerme, se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno de espiga. Cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Ojo, además dijo el Señor, el reino de los cielos, el reino de Dios es como un hombre echa semilla en la tierra. Él se va, duerme, se levanta de noche y de día y la semilla crece, pero él no sabe cómo. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que el sembrador, el predicador va, echa la semilla y entonces la semilla caiga en pedregales, caiga en buena tierra, caiga en espinos, caiga en el camino. Donde caiga, ojo, ojo, el que siembra no sabe cómo es que crece en el vientre de la tierra, cómo, no sabe cómo crece. Eso concuerda cuando dice, también dice en otro sitio, yo regué y Apolo regó, no, yo sembré y Apolo regó, dice, pero el crecimiento lo da el Señor. Eso nos indica a los predicadores que nosotros, a todos los cristianos, debemos hablar la palabra a diestra y a siniestra, tirar la semilla. Dios va a hacer que dé frutos a 30, 60 y a 100 por uno. A nosotros los sembradores nos corresponde tirar la semilla a diestra y a siniestra, no esconderlo. Dios hará que dé frutos o que no dé frutos. Eso ya depende de Dios.
A nosotros nos corresponde hablar la palabra, a tiempo y fuera de tiempo, decía el apóstol Pablo. Predica a tiempo y fuera de tiempo, sea en la noche, en el día, la hora que sea, la hora que haya oportunidad. Habla la palabra. Cuando veas un problema con el vecino, la vecina, quien sea, el amigo, compañero de trabajo, quien sea, que está pasando un problema, háblale la palabra, háblale de Dios, siembra la palabra y el Señor lo hará crecer y dar fruto en el momento apropiado sin que tú sepas. También en otro sitio dice, así como no sabes cómo crecen los huesos en el vientre de una mujer que está en estado, tú no sabes cómo crecen los huesos, cómo se forman en el vientre de la mujer, así ignora la obra de Dios, dice. Igual manera, no podemos ver cómo la semilla le nace raíz ahí en tierra. Es tremendo el proceso, ¿no? Pero Dios hace ese proceso. Dios, en su maravilloso e infinita misericordia y sabiduría, el Señor hace producir. Igual manera, la palabra de Dios lo hace producir y da frutos en cada persona en el momento preciso. Eso quiere decir que no hay que la luz esconderlo debajo de la mesa. La luz es la palabra, la semilla, la palabra de Dios, sino que hay que ponerlo que alumbre a los que están alrededor de nosotros. Nosotros no sabemos cómo el Señor lo hará crecer, pero acuérdate lo que decía a Pablo. Yo sembré la palabra, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. ¿Cómo lo hace crecer? No sabemos. Así como no sabemos cómo crecen los huesos de un niño en el vientre de una mujer, huesos, ¿eh? Así ignoramos la obra de Dios. Eso concuerda también Eclesiastés cuando dice, echa tu pan sobre las aguas, después de muchos días lo encontrarás. Eso concuerda también donde dice, cuán hermosos son los pies de los que siembran la palabra, andarán por un monte llorando, dice, gimiendo. Tal vez en ciertas oportunidades, pero volverán con gozo, dice, recogiendo sus gavillas de trigo que han dado fruto. Pero él pasó sembrando por ahí, por los montes, tal vez llorando de hambre o de frío o en ayuno o perseguido, ¿no? Bueno, sufriendo de repente harapiento, ¿no? Dice en el libro de Hebreos que los cristianos fueron perseguidos, asolados, expatriados, andaban con pieles de ovejas y de cabras. El mundo no era digno de ellos, dicen, ¿no? Hambrientos, angustiados, pero miraban de lejos la patria celestial. Pero dice que volverán con gozo recogiendo sus gavillas. Eso es lo que está diciendo aquí. El crecimiento lo da Dios. Así que adelante con todos los cristianos, todos, a sembrar la palabra. ¿Dónde? En la escuela, en el colegio, en la universidad, donde sea. La Biblia dice que si el impío contendiere contra el justo, no quedará en paz ni tranquilo el impío. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios traspasa los tuétanos. La palabra de Dios es poderosa como espada de dos filos. La palabra de Dios es infinita. Por la palabra de Dios fue hecho el universo. Aunque reniegue y diga que el incrédulo diga que no es verdad, pero esa palabra le dará vida o le condenará en el día del juicio. Así que adelante sembrando la palabra.
También le decía esto, versículo 30, a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después sembrado crece y se hace mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo la sombra. Mire lo que está diciendo el Señor. Así es una palabra pequeñita del reino de Dios, como la semilla de mostaza. Dice que se hará grande, grande, grande como un árbol de tal manera que será beneficio para las aves. Significa que así es una palabra de Dios, la más pequeñita, una sola palabra del reino de Dios, crecerá, crecerá, el Señor lo va a hacer crecer de tal manera que será beneficio para muchos. Eso es lo que está diciendo. El Señor lo hace crecer. Echa tu pan sobre las aguas, después de muchos días le encontrarás. También dice Eclesiastés, cuando el árbol cae al norte o al sur, ahí queda. ¿Qué significa? Se refiere también al sembrador, a la preciosa semilla que es la palabra de Dios. O sea, si tiras la palabra al norte, ahí quedará sembrado. No saldrá de ahí. Si tiras al este, al sur, al oeste, ahí quedará sembrado. Acuérdate que lo que sembramos cosechamos, ¿sabes? Siembras papa, papa cosecharás. Siembras trigo, trigo cosecharás. Siembra la palabra de Dios, ¿qué cosecharemos? Vida eterna. Y también cubriremos multitud de nuestros pecados, dice la Biblia. El que ganare un alma, dice. Un alma ganares, cubrirás multitud de tus pecados, dice. Así que adelante, sembrando la palabra de Dios. Amén. Hemos terminado. Vamos a dar gracias al Señor por la palabra. Nos quedamos en la última parte donde dice Jesús calma la tempestad. Pero ese es un tema grande. Lo vemos mañana si el Señor quiere. Amén. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por el maná del cielo, Señor. Te rogamos que tu palabra quede sembrada en cada corazón. Grábalo y séllalo con tu Santo Espíritu, Señor. Que muchos hermanos, muchas hermanas, Señor, den frutos a 30, 60 y a 100 por uno. Te rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu haga la obra, Señor. Derrama tu bendición sobre tu pueblo y muchas almas sean salvadas. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu santa palabra. Ha sido echada la semilla, Señor, a lo crecer y a lo da frutos como tú quieres, Señor. Porque tú eres el que hace la obra, Señor. Obra maravillosa que nosotros no podemos entender. Gracias, Padre amado. Ahora te pedimos que nos guarde del mal, cuídanos, protégenos. Cuida a nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos, Señor. Cuida a toda nuestra familia. Cuida a la familia de la fe. Bendícele en gran manera a tu pueblo, tus siervos que predican tu palabra verdadera, Señor. Ayúdale, guárdale del mal. Aplasta al diablo y destruye, Señor, sus maquinaciones. Toda arma forjada, Señor, que el diablo tiene contra nosotros, desbarátalo, deshácelo, Señor. Que sus maldiciones que lanza contra tu iglesia, contra tu pueblo, sean sobre su propia cabeza, Señor. En el nombre de Jesús. Bendice y protege de sus enemigos a tu pueblo Israel. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Que tus ángeles nos guarden y nos cuiden día y noche. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre amado. Amén. Que el Señor le bendiga, el Señor le guarde.